hermanos. Amén. Los niños pasan a la escuela, por favor. Ah, están en la mochila, en el bolsillo de afuera. Ahí está todo. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde la palabra, su palabra, y compartir este mensaje. Siempre es una bendición ser una persona que tiene la posibilidad de hablar y pronunciar su palabra, ¿ya? Así que doy gracias a Dios por eso, y me gustaría que oremos para que no sean mis palabras, sino que las del Señor, y que el Señor le hable lo que Él tenga que hablarle a cada uno de ustedes. Amén. Señor, te agradezco porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en tu amor, Señor, has tomado gente imperfecta, vasos de barro, Señor, vasos de deshonra, Señor, para llevar el contenido que es un contenido de honra, Señor. Pido, Señor, tu gracia en este momento, Señor, para que tú bendiga a todas estas personas que están acá. Me bendiga primero a mí, Señor, porque esta palabra también primeramente es para mí. Y a todas las personas que también están escuchando a través de internet. Bendice a ellos también, Señor, que tu gracia se extienda, Señor, a través de las redes, Señor, sociales. Y tu gloria, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, y tu palabra sea extendida en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El título de este sermón, o este mensaje en esta mañana, es la importancia de estudiar la Escritura. Amén. Y me voy a valer un poquito de esta pizarrita para hacer algunos dibujitos. Lo que vamos a aprender esta mañana, o esta tarde, o como que tiene como el objetivo que tiene este mensaje, es que nos acerquemos un poco al estudio de la Sagrada Escritura. Para los hermanos más antiguos, que tengamos una intención un poco mayor por acercarnos al estudio más sistemático, más profundo, y revitalizar también un poquito el amor por el estudio de la palabra del Señor, de la Santa Escritura, y para las personas más nuevas, como un fundamento sobre el cual puedan ir edificando algo sólido hacia arriba, ¿ya? Así que vamos a aprender después de esta ponencia algunas cosas. Primero, a qué se compara la Biblia, vamos a hacer algunas comparaciones. Después vamos a ver la autoridad que ellas tienen, y finalmente vamos a explicar o mostrar cómo se pueden utilizar, ¿ya? Para sacar provecho de manera práctica también a lo que es el estudio de la Biblia, ¿ya? Y lo primero que tenemos que decir es que la Biblia la podemos comparar con tres cosas, y que lo dicen en distintas partes de la Biblia, que la vamos a ver viendo. ¿Trajeron su Biblia? Amén. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Ya. Lo primero es que se compara con el oro. El oro. No el oro de oración, sino que el oro, el metal, ¿cierto? Desde los tiempos ancestrales el oro ha sido muy valioso, simboliza riqueza. En las culturas precolombinas lo enterraban a los muertos, principalmente a los príncipes, a los reyes y a los sacerdotes, junto con sus alhajas de oro. El oro representaba una posición en la sociedad. Posteriormente
en la cultura romana, donde en el tiempo de Jesús también el oro es muy importante. Y en los tiempos de David, donde escribió en el Salmo 19:10, que dice que los juicios de Dios son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado. Nosotros hablamos del anillo, ¿cierto? ¿Quién tiene anillo acá? Cuando uno quiere comprar un anillo, lo primero que le preguntan es cuántos quilates, ¿cierto? Esa es la pureza. Mientras más quilates, es más caro. Y bueno, en estos tiempos que ya modernos que se estableció el patrón oro en la economía, donde el oro es la referencia para demostrar la riqueza de los pueblos, el que tiene oro guardado es el que está asegurado. Las minas de oro son las más rentables. Entonces la Biblia, ¿qué hace? Que compara los juicios de Dios, los juicios en el sentido de lo que Dios ha dicho, lo compara con el oro. Imagine que estamos en una carrera olímpica, y en esa carrera olímpica usted es un atleta, 100 metros plano, o un fondista, no sé. ¿Por qué medalla va usted? ¿O por la plata? Por oro, ¿cierto? Todos quieren el oro, ¿cierto? Bueno, también el Evangelio es una carrera, y nosotros queremos el oro. ¿Y cuál sería el oro acá? La Biblia, la palabra, la escritura. Entonces tendría que ser para nosotros así de deseable. Amén. Como el atleta desea ganar el oro, así también deberíamos tener ese mismo anhelo de tener la escritura, de amar la escritura y desearlas como el oro. ¿Bien? Por la segunda cosa que se compara en el mismo Salmo, en el Salmo 19, verso 10 dice: y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Se compara con la miel. En la antigüedad, en muchas partes se endulzaba con miel porque era lo más dulce que se conocía. Y bueno, entre otras cosas se utilizaba para endulzar, porque ustedes saben que la miel es antiséptico, antibacterial, y se le da en Egipto también se le da en su uso, en la modificación se usa la miel. Y en Pakistán tenían una costumbre, y cuando nacía un niño le daban miel. La primera comida que le daban solía ser miel, y lo hacían por dos razones. Primero, porque era dulcecita, y segundo, porque ellos tenían la costumbre, la creencia de que si le daban miel a la bobita, cuando grande iba a poder pronunciar palabras dulces. Qué bonito, ¿cierto? Bueno, eso es parte de la creencia, o de las cosas que se van asociando a la miel. Entonces, también la palabra de Dios, como la miel, es dulce a nuestro paladar, va endulzando, ¿cierto?, nuestra vida, que a lo mejor puede ser amarga, puede ser llena de dificultades, con mucho esfuerzo, o para algunos la vida es una lucha, no lo sé, pero un poquito de miel, ¿cierto?, va endulzando la vida. Y esta palabra de Dios también es como una miel para nosotros. Y con otra cosa que se compara también, que debería ser la tercera, es 1 Pedro 2:2, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se compara con la leche. Aquí podemos considerar la Biblia como la leche que anhela un recién nacido. Y en este sentido, todos somos nacidos de nuevo. ¿Y cómo nacemos? Como un bebé. Cuando nosotros llegamos a la fe, somos realmente un bebé, ¿cierto? Después, cuando somos más grandes, ya no necesitamos la leche, porque hay que comer poroto, así como lo que está enseñando el hermano Alexis esta mañana. Porotito ahí, además una comida más contundente. Pero inicialmente la leche. ¿Qué pasaría si un niño rechaza la leche, una guaguita? Se desnutre, ¿cierto? Hemos visto casos, bueno, en el caso nuestro, ¿lo puedo decir? Nuestra hija, la más chiquitita de la Estela, ella era mala para la leche y llegó a la desnutrición aguda, porque el único alimento que pueden tomar los bebés es leche. Entonces, y al final ya después le dieron un complemento y ya se mejoró la situación, pero imagínense que no hubiese tomado nada de leche.
se muere. Es un estado crítico de peligro, porque los niños van creciendo día a día y día a día van haciendo su desarrollo. Entonces, es algo súper crítico cuando uno no se alimenta, sobre todo cuando uno es bebé. Y la Biblia se compara con esto, con este alimento. ¿Cómo piden la leche los niños, las guaguas? ¿Quiénes son papás acá? ¿Sí? ¿Cada cuánto tiempo piden leche las guaguas? Cuando son recién nacidos. Cada 2 horas, cada 3 horas, ¿cierto? Y uno tiene que hacerse una disciplina porque es a cada rato en realidad. ¿Y eso solamente en el día? No, en todos lados. En la noche, ¿cierto? En el día y la noche, las mamás están así, las medias ojeras. Dicen que las mamás los primeros días no duermen, solo dormitan nomás, como los comandos, no abiertos, no cerrados. Y esa demanda de los niños es porque necesitan la leche, ¿cierto? Porque ellos tienen hambre. ¿Usted tiene hambre como un niño recién nacido? ¿Tiene hambre de esa leche, no? De la leche espiritual. Pide, llora, grita por la leche espiritual, grita por la palabra. Bueno, como el bebé lo hace, también nosotros deberíamos hacerlo. Amén. ¿Desea usted leer la Biblia? Amén. ¿O la encuentra aburrida? ¿O se pone a leer la Biblia y se queda dormida? ¿O la lee 5 minutos y lee medio capítulo y ya prefiere leer la tele? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a nosotros mismos, ¿ya? Pero si es difícil para usted leer la Biblia, ore al Señor y en este versículo que dice desear como niño recién nacido, la leche espiritual no alterada, ponga su nombre. Diga, Señor, ayúdame a desear esta leche. Ayúdame a desear tu palabra como los niños te desean esa leche. Ayúdame a desearte a ti. Y ore, y el Señor lo va a escuchar y te va a responder. ¿Ya? Así que lo podemos comparar con 3 cosas. Primero, con el oro. También con la miel. Y también con la leche. Vamos a retomar lo de la leche después, más adelante. Cuando nosotros hablamos de esta leche espiritual no alterada, nos referimos a qué. En ese tiempo se referían a la Escritura. La Escritura, cuando se escribió este versículo, no estaba completa, sino que los primeros cristianos tenían el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los profetas y el testimonio de las personas que recién habían conocido a Cristo y habían vivido con Él y habían visto, habían sido testigos de los hechos de Jesús. Entonces, eso era lo que tenían en ese momento. Y sin embargo, lo que era la Biblia en ese tiempo tenía una autoridad increíble. Y eso vamos a hablar un poquito ahora, que es la autoridad de la Escritura. ¿Ya? No vamos a entrar en el tema de cómo se formó y todo eso, porque eso en realidad sería como un estudio mucho más completo. Estaríamos semanas y debiéramos estar, ¿cierto? Después más adelante yo creo que lo vamos a tomar acerca de los fundamentos. Pero para hablar de la autoridad que tiene la Escritura, primero hay que definir con claridad lo que tiene que ver a la autoridad. Y muy bien lo ha hablado el hermano Alexis en la mañana, respecto de la autoridad, y voy a confirmar un poquito lo que decía hoy, justamente, citando a un autor que se llama Derek Rick, que es un profesor de la Universidad Cristiana de Inglaterra y de España, en un libro que se llama La racionalidad de la revelación. Lo voy a citar textual, ¿ya? Dice, en el último análisis, todas las cuestiones de la vida se tienen que decidir por la noción de autoridad. Si se trata de cuestiones teóricas o prácticas, el hombre las somete, aunque inconscientemente, a una autoridad predeterminada que condiciona cada actitud y cada acción. Esto es así porque el ser humano es constitucionalmente incapaz de existir sin una autoridad fuera de sí mismo. Aun cuando pretenda ser libre de toda autoridad externa, es en realidad cautivo de alguna autoridad, la reconozca o no. Sí, gracias. Vamos a poner aquí. Este es el ser humano. Y eso es su autoridad. Esto que está acá son las cosas que nosotros creemos.
la fe, son las creencias que nosotros tenemos. Y esto va a condicionar nuestra actitud, y nuestra actitud va a condicionar nuestras acciones. Entonces todo parte por lo que creemos. Acá este pastor dice que el hombre no puede vivir sin una autoridad. Es decir, si nosotros tenemos una autoridad que gobierna nuestras vidas, y si la sacamos de ahí, no quedamos neutros, sino que ponemos otra en reemplazo. Es lo que decía el hermano en la mañana, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. ¿Y qué es lo que hicieron? Escucharon a la serpiente y pusieron acá la voz de la serpiente. Cuando ellos creyeron a ella, cuando le creyeron lo que ella decía, ahí hicieron esto. Y la autoridad de Dios la sacaron y pusieron en vez de ella la autoridad de la serpiente. Olvídalo. Esa es la autoridad. Entonces, eso rige para todo el ámbito de la vida, para todas las creencias. Cuando nosotros acreditamos algo, cuando le damos crédito, cuando escuchamos cosas y las empezamos a creer, es porque estamos cambiando esa autoridad. Esa autoridad va a regir todo lo que vamos a pensar, cómo vamos a actuar en frente a cualquier situación y, por supuesto, el resultado de eso. Así que esa es la verdad que tiene que ver con la autoridad. Un ejemplo más casero podría ser un cristiano que viene acá y dice, bueno, yo creo en que después de esta vida hay otra, ¿cierto? La vida eterna, nosotros vamos a morir, nos vamos a alguna parte, algunos para el cielo, otros para el infierno, qué sé yo, y esa es su conmovisión porque aparece en la Biblia. Pero después se junta con una persona y este amigo le dice, sí, pero ¿sabes qué? Esta vida no hay otra. La vida, como dice el dicho, la vida es una sola y solo se vive una vez, como salen las canciones, ¿cierto? Entonces la persona empieza a reflexionar y empieza a creer eso. Y cuando cree eso, cambia la autoridad y obviamente que en consecuencia tiene que actuar, se van a ver reflejados, va a empezar a vivir una vida de lo inmediato, del instante, va a empezar a probar otras cosas, porque si después de esta vida no hay otra, hay que probar todo ahora, ¿o no? ¿Y para qué voy a ser bueno si puedo ser malo, puedo ser egoísta y no dejar que nadie me pase a llevar y por qué te voy a perdonar? Y yo voy por mi camino adelante simplemente y total no hay juicio, no hay nada. Ahí se refleja, te fijas, que con cambio de autoridad pongo otra y se reflejan las acciones. Así funciona. Entonces, habiendo dicho esto, debemos entender por qué tenemos que poner la Biblia como autoridad para nuestras vidas. Y aquí voy a citar otra cosa que es de la Confesión de Fe de Westminster, que en el capítulo 1 habla de la Santa Escritura. Y aquí le da una autoridad muy bonito esto que dice. Lo voy a leer textual, ¿ya? En el punto 1 y después el punto 4. Dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres no tienen excusa, como dicen en Romanos, ¿cierto? Que los hombres no tienen excusa por las cosas que ve la naturaleza. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Hebreos 1:1. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito. La Biblia. Por todo lo cual, las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia.
porque ya se acabaron las profecías, ¿cierto? Que la palabra dice que si viniera un ángel del cielo y les dijera otro evangelio, no le crean porque ese es un anatema, un maldito. Entonces esa es la autoridad que tiene la Biblia. Amén. Dice en el punto 4, dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. ¿Vemos? Amén. ¿Cierto? Y Dios ha hablado. Dios ha hablado y lo ha manifestado, eso que dijo, y ha quedado por escrito. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad cuando nos paramos aquí adelante de hablar la palabra, de darle todo el reconocimiento que Él se merece y que le corresponde, y reconocer que nosotros somos hechos del polvo y de la tierra, que la gloria es de Él. Y también cuando nosotros oímos la palabra, no tan solo cuando la predicamos, sino que cuando la oímos también tenemos una responsabilidad, primero de compartirla, pero también de atender a no tan solo quedarnos con lo que escuchamos de la palabra, porque usted puede venir acá el domingo, irse para la casa y después venir el otro domingo y ser lo único que escucha, o escuchar la radio, o leer un artículo, o escuchar muchas voces de las que se escuchan todos los días. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos que discernir cuáles son esas voces. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como los hermanos de Berea. No sé si se conocen esa historia, esa parte de la historia. Vamos a Hechos 17 del día al 12. Aquí estamos hablando de Pablo y de Silas. Pablo y Silas eran los apóstoles enviados desde Jerusalén, ¿cierto? Para que vayan a hablar la palabra y compartir el evangelio a los gentiles. Y acá se encuentran estos dos apóstoles que están en una ciudad y se fueron echados de esa ciudad, que era Tesalónica. Se arrancaron porque lo iban a tomar preso. Los hermanos los sacaron de noche. Y dice el verso 10, Hechos 17 del capítulo versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, que es lo que hacían siempre. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos hermanos de Berea? Ellos comprobaban la palabra, porque venían con un evangelio que para ellos era nuevo, porque ellos tenían los profetas en la sinagoga, ¿cierto? Y la ley de Moisés. Pero venían dos hombres que venían a decir que el Cristo que se anunciaba anteriormente en la Escritura ya llegó, y ese era Jesús, que Jesús de Nazaret, que lo mataron y resucitó, y le contaban toda esa historia nueva para ellos. Entonces, ¿ellos qué hacían? Comprobaban, iban a la Escritura y veían si realmente era así. Decía que escudriñaban, y escudriñar quiere decir examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Eso quiere decir escudriñar. También la Biblia nos manda a nosotros a escudriñar, dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y son ellas las que dan testimonio de mí, decía Jesús, Juan capítulo 17. Pero ¿qué hacemos nosotros? Normalmente, y eso yo me incluyo. Venimos el domingo, vemos la palabra, nos vamos a la casa y no tomamos la Biblia hasta la próxima semana, cuando nos dicen abra su Biblia.
Entonces, una pregunta, ¿es esta una forma de desear como el oro, quizás como un niño recién nacido, la palabra de Dios? ¿Es una forma correcta? ¿Es esa forma? No, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Ahí es donde después vamos hay que después incluir en otros estudios acerca de eso. Solamente voy a dar algunas cositas, unas pinceladas. Por ejemplo, primero que existen muchos manuscritos de la Biblia originales. Nosotros creemos Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿cierto? Y de esos escritos originales muy poco. Pero nosotros le creemos, ¿no? Creemos que existieron y todo eso. Sin embargo, la Biblia tiene muchísimos escritos originales. Y están ahí, los pueden ir a ver. Están en los museos, en el Museo de Inglaterra, están en Vaticano, están en altas partes. También hubo historiadores contemporáneos a Jesús que hablaron de él. Hablaron de Jesús, hablaron de Poncio Pilato, hablaron de detalles, de cosas del gobierno, de cosas que pasaban ahí, que también describe la Biblia. Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío, uno de ellos, y hay otros más. La arqueología sigue descubriendo hallazgos que confirman los escritos de la Biblia. Y hay una pregunta que hacía Joshua McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto, que decía, como por lógica, hablaba de las personas que estuvieron con Jesús y decía, si este evangelio fuese inventado, alguien lo inventó, estos 12 discípulos escondieron el cuerpo y inventaron la resurrección, ¿cómo es posible que gente haya puesto su vida por algo que sabían que era mentira? Porque la gente, usted dice, bueno, igual hay gente de los talibanes ponen su vida, porque también se inmolan, ¿cierto? Musulmanes. Pero es porque ellos creen realmente que eso es así. Pero si una persona inventa una mentira y después estaría dispuesta a dar su vida sabiendo que es mentira lo que es, muy difícil, ¿cierto? Entonces también eso es una prueba. Y también que es inspirada por Dios, es dada por el aliento de Dios. Eso también hay que verlo más en detalle, ¿ya? La palabra de Dios no es exhaustiva, no va a darle detalle, no le va a decir, no sé, la tabla de la biología, ¿cierto? No le va a dar ecuaciones matemáticas, no le va a decir el detalle de muchas cosas, no es exhaustiva las cosas que dice, pero sí es verdadera, lo que dice la verdad. Amén. Y la verdad viene de Dios. Dios pensó y eso fue verdad. Incluso si uno tuviera un pensamiento que fuera original, tampoco original, porque Dios ya lo pensó. Hasta las palabras que yo estoy diciendo y las que voy a decir, Dios ya las sabe. O sea que la fuente de la verdad es Él. Y esta verdad viene a ser la referencia absoluta de todas las cosas de la vida del ser humano. Por ejemplo, ¿qué es de ahí? ¿Qué es lo que es? ¿Una línea torcida o recta? Algunos pueden decir que ya es una línea recta, ¿cierto? Y otros pueden decir que en realidad no está tan recta. ¿Y cómo sé yo? Necesito una referencia. ¿Qué es lo que hace en la construcción? Por ejemplo, si este fuera un pilar, ¿qué es lo que hacen? Una pluma. Claro. Es una pluma. Un plomo. Eso es de plomo, un peso de plomo y es una liana y la ponen así, la fuerza de la gravedad. Eso sí que es derecho, ¿cierto? ¿Quién podría decir que eso es chueco? No, ahí esa es la referencia. Y de ahí yo me doy cuenta si esto está chueco o no está chueco, está torcido. Esto le faltó, por ejemplo, a la torre de Pisa. No sé si se fue inclinando. Pero es una referencia. La Biblia también es como eso. O por ejemplo, si yo tengo aquí otro pilar, y aquí le voy a poner una viga, ¿cómo sé yo que esa viga está derecha? En un nivel. Porque yo puedo decir, a ver. Sí, súbete un poquito. Pero, ¿qué es lo que me da a mí lo realmente derecho? El nivel, ¿cierto? Nivel.
O algunos usan el agüita ahí, que está ahí, la burbuja. O otros más rudimentarios ponen una manguerita, le ponen agua, y ahí está el nivel de agua. Y cuando esos dos están bajitos, este punto de acá, el de allá, ahí dice, ahí está derecho. Entonces son referencias que le pueden ayudar a saber si algo está recto o nivelado, qué sé yo. La Biblia para nosotros es esa referencia. Es la referencia absoluta, porque es la verdad. Amén. Yo puedo equivocarme, yo puedo pararme acá y decir puras payasas, pero como los hermanos de Berea, si usted va y comprueba en la Biblia lo que dice, usted se da cuenta si es verdad, mentira, si está chueco, si está torcido o si está realmente derecho. Amén. Amén. Así que su tarea es llegar a su casa y estudiar la palabra. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la Biblia? Y para responder esta pregunta tendríamos que hacer primero la pregunta inversa. ¿Cómo no se debe usar? ¿Ya? Vamos a ver algunas cositas primero de cómo no se debe usar para finalmente decir cómo sí se puede usar, cómo podemos usar la Biblia, ¿ya? Y primero, no se debe usar para contender. ¿Quién me busca Romanos 14:1? Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Recibir al débil en la fe, porque seguramente las contenciones, las contiendas son, que además son de la carne. Cuando habla Pablo acerca de la obra de la carne, aléjense de ustedes toda malicia, contienda. Sobre todo es porque uno piensa que tiene la verdad, que uno sabe más que otro y el otro también piensa que sabe más. Entonces, como los dos saben más, se va a producir una disputa, una contienda. Y muchos sacan la Biblia para contender con otras personas. Vamos y peleemos con la cuestión. Pero Dios dice acá que hay que recibir al débil, porque a lo mejor el hermano es débil. Lo debe recibir, pero no va a contender con él. Amén. Amén. Otra forma que no se debe usar es para demostrar que soy más o que soy mejor que otro. Efesios 4, 11 y 12. ¿Quién me busca? No debo utilizar la Biblia para demostrar que soy más o que soy mejor. Efesios 4, 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo quiero conocimiento, es para edificar a la iglesia, Amén. para edificar a mi hermano, para ayudarlo a crecer. Amén. No se debe utilizar para enseñorearse de la grey de Dios. 1 Pedro 5, del 1 al 4. ¿Sí? Leo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. No como enseñoreándose de ellos, sino que siendo ejemplo. Amén. Amén. Y tampoco se debe utilizar para hacer interpretación privada de ella. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Quién me lo lee por ahí? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Cuál? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y
tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Y ese también es un llamado para nosotros. De alguna forma, yo no digo que todos seamos doctores en esto, pero habla de los indoctos que tuercen las escrituras. Y es un llamado, sí, sobre todo a los más antiguos, que son más antiguos, a hacer un estudio más sistemático, a buscar, a dar un paso más, a ser más diligentes todavía con el estudio de la palabra, en indagar, en escudriñar, en estudiar hermenéutica, todo lo que se pueda hacer para ir mejorando y la interpretación de la Biblia y el cuidado que requiere también por la responsabilidad que tenemos. Amén. Amén. Bueno, esa es la manera como no se debe utilizar. Ahora sí vamos a pasar a cómo sí la podríamos utilizar. ¿Ya? Primero la podemos utilizar como una espada. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo la compara, la palabra de Dios la compara con una espada espiritual. ¿Y cuál es la finalidad de una espada? ¿Para qué se hace una espada? O sea, uno la puede usar para distintas cosas, ¿cierto? Para abrir un tarro de peculiar, o para muchas cosas, para cortar cosas, ¿cierto? Pero ¿para qué fue hecha una espada? Para matar. Para matar, para vencer al enemigo, ¿cierto? Y nosotros también tenemos una lucha espiritual, ¿cierto? ¿Quién es nuestro enemigo? Dígalo fuerte. La carne. El mundo, la carne, Satanás, ¿cierto? Satanás, nuestro principal enemigo, que nos anda acusando, que nos hace trampita. Entonces, hay que vencer al enemigo. ¿Y dónde está el enemigo? ¿Dónde entra el enemigo? Aquí, poniendo su autoridad en nuestra mente, en nuestras creencias, en nuestra fe, influyendo a través de la televisión, de la publicidad, ¿cierto? A través del Facebook, pero a través de esa mentalidad que nos va amenazando cada día. Algunos la usan de una manera supersticiosa. Por ejemplo, entra a una casa usted cuando hay una Biblia abierta en el Salmo 91, ¿cierto? ¿Y para qué tiene la Biblia abierta, hermano? No, que nos da protección, como un amuleto, ¿cierto? Y el pancito de vida en la mesa. Entonces, a ver qué me dice el Señor hoy día. Y después de eso sale un hilito así con toda la Biblia, porque le dice todo. O algunos andan con cosas, escriben un versículo, se lo guardan, se ponen ahí todo el día ahí tocando el versículo, tocándole, o con una Biblia como de Gedeón, ¿cierto? Ay, Señor, protégeme, guárdame. Como al gallo ese que le dispararon y justo eso fue como un amuleto, ¿cierto? Es como una manera supersticiosa de utilizar la Biblia. La Biblia no tiene poder por la tinta y el papel, sino que tiene poder acá, en el corazón. Jesús mismo nos da ese ejemplo. ¿Cómo él peleó con Satanás? Él peleó con Satanás diciéndole: escrito está. ¿Recuerdan? Sí. Cuando lo tentó. ¿Y usted tiene tentaciones o no? Así es. Todos los días, por cada rato. Así es. Tienta de mentir. Lo que más hacemos los cristianos es mentir. Por eso llegamos acá y tenemos que arrepentirlo, porque somos mentirosos. Pecamos. Mentimos por miedo, por el que dirán, un montón de cosas. Y pecamos de acto, de palabra y también de omisión, de no hacer las cosas que Dios nos manda. Entonces, ¿cómo combatimos esas tentaciones? Escrito está. ¿Y cómo voy a
¿Cómo voy a saber lo que está escrito si no lo tengo en mi mente, en mi corazón, si no la leo, si no la estudio? Entonces hay que guardarlo en la mente. ¿Amén? Amén. Y así el Señor nos va a ayudar, como decía que el Espíritu Santo va a poner, no se preocupen, Jesús decía, cuando llegan los concilios, porque el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas. ¿Y quién le va a recordar si no la ha puesto? No la sabe. Es recordar, ¿cierto? Otra forma como se puede utilizar es como una lámpara. Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en los tiempos de Jesús no había electricidad, como acá. No había electricidad, no había ampolletas, no había alumbrado público. Y en muchos de los caminos que habían ahí en Palestina eran caminos senderos. Y la gente andaba por los senderos. Por eso hay también analogías de gente que se caía. Por ejemplo, esa parábola del hombre que se cayó a un hoyo, que estaba tirado porque no se veía. Imagínese usted caminando en el campo de noche, sin alumbrado público y sin luz de luna. ¿Cómo andaría? Sería fácil caerse, ¿cierto? O quizás algo indeseable, como barro, o una serpiente, que también podía ser. Entonces la luz nos sirve en la noche para caminar. Nos sirve para caminar y para no desviarnos del camino, para seguir por esa senda, que a lo mejor es estrecha, pero nos sirve para seguir por la senda, ni caernos ni a la izquierda, ni desviarnos a la derecha, ni caernos a un hoyo. En Josué 1:7 Josué 1:7 dice, esto es lo que le dice Dios a Josué cuando asume su liderazgo, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y Josué 1:8 dice, esta es la explicación de cómo podemos utilizar esta palabra. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Según este versículo, ¿qué cosas hay que hacer? Meditar en la Cumplir la ley. Meditar, ¿cierto? En ellas meditarás de día y de noche. ¿Para qué? Para hacer conforme a ello. Y hagas conforme a todo lo que en esta está escrito. Entonces, ¿cómo puedo utilizar la palabra como una lámpara? Meditando en la palabra. Amén. Y haciendo la palabra. Amén. Esas dos cosas. Si usted medita en la palabra todos los días, o sea, lee la Biblia y después piensa en esos versículos, medita en cómo los puede hacer prácticos para su vida y empieza a hacer algunos ejercicios en el día a día, en las conversaciones, en las discusiones, en enfrentarse a sus problemas, eso le va a ayudar a permanecer en el camino. ¿Amén? Amén. Y le va a ayudar como una lámpara. Y otra forma de utilizarla es como una carta. Y aquí se me va a caer el carnet, porque ya no se usan las cartas, pues no, se usan los correos electrónicos, ¿no? O el WhatsApp. Pero vamos a hablar de cartas, ¿ya? Porque todos saben lo que es una carta, ¿no? Sí. Salvo a lo mejor la Javiera, que es más chiquita. No, pero todavía llega al cartero a su casa, ¿no? Pero vamos a mandarle cobranza. Le llega en cuenta por correo. Pero la Biblia la podemos leer como una carta de Dios para nosotros, una carta de amor. ¿Quién tiene algún familiar en el extranjero? ¿Sí? O fuera de Santiago.
Esto es como una carta que le escribe un familiar suyo. Le llega a su casa. Imagínense que su mamá está, para los que tienen la mamá, ¿cierto? Está lejos, está en otro país. Y le manda una carta. Y esa carta usted la está esperando por semana. ¿Cómo, cuando llega el cartero, antes que eso, cómo cree usted que su mamá va a firmar esa carta? Afectuosamente, atentamente, respetuosamente. Tu madre. ¿Lo vas a decir? No. No, ¿cierto? Cariñosamente, dice. Con amor. ¿Sí o no? Así firmaría la mamá de uno. Cariñosamente. No le diría atentamente tu madre. ¿Cierto? No le diría. Bueno, la Biblia es así para nosotros. Dios le entregó esta palabra como una carta. Una carta de amor para usted. Y eso es como lo manifiesta en muchos pasajes de la Biblia. Y supongamos que esta carta de su mamá, que usted la estaba esperando por semana, llega a su casa. ¿Qué es lo que hace usted? Cuando el cartero toca ahí el timbre, golpea la puerta. ¿Qué es lo que haría usted? Sí, pero Salgo corriendo. la toma y la deja ahí y la lee 2 semanas más. No, ¿cierto? ¿O se la devuelve al cartero? ¿Qué es lo que hace? Deja todo de lado y se pone a leer. Y después que la lee una vez, se le cae la lagrimita, la lee de nuevo, ¿sí o no? Y a veces la lee 2 o 3 veces. Y después de eso que la hace, la comparte. Llama a su hermano, oye, mira, me mandó una carta a mi mamá, ven, leámosla juntos. Llama a toda la familia, mira, le damos la carta a la abuelita, o la carta a la mamá. Entonces, imagínense esa actitud. También la Biblia es una carta para nosotros. Imagínense si usted le diera esa carta de Dios para usted, así como lee la carta de su mamá que la está esperando. Y muchas veces nosotros somos lentos y perezosos para leer esta carta de Dios, que Dios nos escribió a nosotros. Contiene muchas declaraciones de amor. Algunas de ellas son las siguientes. Por ejemplo, en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Amén. ¿Qué le dice eso a usted? Ni su señora. Isaías 49:15 dice, aunque una madre olvide a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Eso dice el Señor. En Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Imagínense, es una carta de amor, ¿o no? Amén. Es una carta de amor, por alguien que ama, habla, pronuncia esas palabras y las dice. Entonces, podemos utilizar la Biblia, ya sabemos cómo no utilizarla, no tomar la Biblia para pegarle al hermano en la cabeza, sino que como una espada para vencer al enemigo, a nuestro propio enemigo, como una lámpara, una antorcha, una luz que nos puede ayudar a permanecer en el camino, y también como una carta de amor que nos llena de regocijo al recibir. ¿Amén? Entonces, resumiendo, ¿qué hemos visto hoy día? Que la palabra de Dios se puede comparar con 3 cosas: con el oro, con la miel y con la leche. ¿Ya? Con la leche no la leche por sí, sino que la leche del recién nacido, esa que pide el recién nacido. Hemos aprendido también acerca de la autoridad, que es lo que habíamos visto acá, cómo nosotros ponemos la autoridad sobre nosotros, y de acuerdo a esa autoridad lo que rige nuestras vidas, y qué autoridad es la que tiene la Biblia, que es que Dios habló, y por eso es que nosotros tenemos que aprenderla, leerla, estudiarla y obedecerla, y creerla, por supuesto. También vimos algunas cosas que tienen que ver con la veracidad de la Biblia, y vimos lo absoluto que es para nosotros, o lo confiable que es ponerlo como autoridad, que es la referencia absoluta, es la verdad verdadera, no absortiva, pero es verdadera. ¿Amén? Por eso también es digno de que nosotros pongamos esa autoridad.
Y tercero, vimos cómo podemos usarla, como una espada, como una lámpara y como una carta. Amén. Así que la tarea para nosotros ahora es llegar a su casa y verifique todo lo que yo les he dicho, para que no piensen que son payasadas. Y si son payasadas, venga y dígamelo la otra semana. Pero esa es tarea suya ahora. Amén. Amén. Y de estudiar la palabra, de meditarla, de lo más antiguo, de buscar alguna forma de estudiar un estudio más acabado, ¿cierto? Salir de los rudimentos, de la lechecita y empezar a comer poroto. Y para los nuevos, de estudiarlo para sentar las bases de su fe, como un cimiento sólido para poder construir todo lo que es arriba un edificio grande que pueda sustentar todas sus creencias hacia el futuro y cómo se puede vivir. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, te agradezco porque tú primero me hablas a mí, Señor, y tu palabra, Señor, es eterna. Pido que esta semillita, Señor, pueda ser fruto en nosotros como tierra. Amén. Y que pueda crecer al 30, al 60, al 100 por uno, de acuerdo al grado de crecimiento que tú nos das, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe. Que tu gracia esté, Señor, por sobre nuestras faltas, Señor, por sobre nuestros pecados, Señor, y pueda hacer crecer el Evangelio, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te pido tu bendición para nuestras familias, para las familias representadas acá, en cada hermano que está presente, Señor, y, Señor, para la dirección de la iglesia. Te pido tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.